Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Te abrazamos, Ecuador. Muy buenos días, señoras y señores. El señor ministro de la Defensa Nacional, el señor general Jarrín, Osvaldo Jarrín, va a ser nuestro invitado especial. En cuestión de instantes, el secretario de Estado estará dialogando con ustedes, nuestros amables radio oyentes de la cadena Democracia. Las unidades fronterizas de Fuerzas Armadas van a reorganizarse. Es un preanuncio que la prensa que otorgó cobertura al viaje del ministro destaca en primeras planas que las unidades fronterizas de nuestras Fuerzas Armadas van a reorganizarse desde todo punto de vista. El señor ministro entró ayer a Mataje. Tras la visita dijo que se va a reforzar la seguridad en la frontera y que está elaborando un plan de desarrollo. Seguramente lo mencionará en lineamientos fundamentales esta mañana. Pero esto requiere naturalmente de comprobaciones, de comparaciones, de cuadros estratégicos, muchos de estos secretos. Obviamente hay que darle el entorno que corresponde. Así es que el señor ministro entró a Mataje, como ya dijimos, y claro, dijo que reforzará las seguridades. Sobre la mesa se colocó un mapa, describe Diario El Comercio. Un mapa de Esmeraldas. Y se identifican las zonas agrícolas, los ríos, los caseríos asentados en la línea de frontera entre Ecuador y Colombia, y con este material los comandantes iban explicando al ministro de la Defensa las operaciones de seguridad que han realizado hasta el momento en las poblaciones de San Lorenzo y obviamente Mataje. ¿Hasta qué punto limita con Colombia? ¿Hasta qué punto limita con Colombia? ¿Hasta qué punto nosotros hemos otorgado el mayor interés estratégico? Yo creo que toda la línea de frontera. El señor ministro es un representante. Perdón. Ya, sí. Me asusté un tanto. Tras recibir toda la información, se armó una caravana y entraron al centro de Mataje
escribe la nota del diario El Comercio. Allí Jarrín habló con pobladores de la zona que aún quedan. Los demás se han mudado, han huido del escenario del teatro de ingratos acontecimientos y de una presión psicológica tremenda. Cada uno debe autoconsiderarse de alguna manera copartícipe de ese escenario. Ya pueden ustedes advertir, pretendo interpretar, el escenario era silencioso, tenso, digno de una gran interrogante. ¿Qué ha estado ocurriendo en los últimos años en estos sitios? ¿Quién mandaba en Mataje, por ejemplo? Explosivistas, gente que se entrenaba con lecciones y seguramente de la gente vinculada a las transnacionales del delito, que estaban formando cuadros estratégicos en donde el aludido personaje, que no es el adversario de nuestro ministro de la Defensa, no. Nuestro adversario es distinto. El adversario del Estado ecuatoriano. Esto es lo que primero vamos a tratar de entender al general Jarrín, que me parece formuló una especificación muy adecuada. El ministro acaba de llegar, ya no en traje de campaña. Señor ministro, sea usted bienvenido. Muy buenos días. Hora en punto usted, como buen militar que es. Muchas gracias, señor ministro, por su presencia. Bueno, estaba tratando yo de hacerle comprender a la ciudadanía que usted encontró una zona absolutamente despoblada, temerosa, huidiza. Nos dimos cuenta en las tomas, pero ese militarismo que lleva en la sangre el general Jarrín, esa serenidad, esa tranquilidad, esa praxis, incluso con estas comunidades que han sufrido el impacto, obviamente, de amenazas, de órdenes que han tenido que cumplir, de silencios que han tenido que practicar a fuerza de las circunstancias. ¿Qué encontró, señor ministro? Muy buenos días, mi saludo de respeto. Le traslado también la gran complacencia de su designación que tiene la generalidad de los ciudadanos ecuatorianos, que tenemos todos, la amplísima confianza. Todos saluden a su postura militar, todos refieren a lo que usted proyecta y nos otorga la serenidad y la fuerza, especialmente el ñeque con el que tenemos que enfrentar esta circunstancia. Al saludarle, le pregunto respecto de sus percepciones, las que quiera mencionarlas desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de nuestro asegurador general, que es usted. La selección del señor presidente Moreno ha sido comentada favorablemente por toda la ciudadanía ecuatoriana de todos sus renglones sociales. Y hay una satisfacción y una credibilidad y confianza en que su misión resultará exitosa. Yo le pregunto, la zona de frontera, ¿sí le dio a usted expectativas mayores de qué tipo y qué encontró? La percepción del secretario de Estado es bueno
trasladarle a conocimiento del público. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Como usted acaba de manifestar, desde el momento que he asumido el Ministerio de Defensa Nacional, la principal preocupación, si es que estamos hablando de seguridad, obviamente tiene que ser la población ecuatoriana. Porque las Fuerzas Armadas, al ser el componente principal del sector seguridad, el principal servicio es la protección a la colectividad nacional, a su vida, a su tranquilidad, a recobrar el ambiente que le permita a la sociedad ecuatoriana realizar sus actividades, su dinámica social, que le permita su progreso, que le permita su sobrevivencia con calidad de vida. Y obviamente lo que hemos vivido en la frontera es un óbice que tiene que ser tratado con mucho cuidado. Y a eso nos hemos dedicado en estos apenas 3 días que estamos en funciones, pero hemos avanzado bastante porque tengo un equipo que ha sido seleccionado de gran capacidad y sobre todo el éxito de cualquier gestión en cualquier ambiente depende fundamentalmente del liderazgo y también del grupo que colabora para la tarea. Por eso le he llamado que la seguridad en la época actual para nosotros es un proyecto colectivo. No depende solamente de la persona que se designa. Lo básico, lo más efectivo, son los colaboradores, las instituciones del Estado que participan, porque la seguridad no es exclusivamente Defensa Nacional y Fuerzas Armadas, y la cohesión nacional. Pero ¿cómo podemos lograr cohesión nacional si es que, como usted muy bien menciona, hay un temor en la ciudadanía, particularmente de la frontera norte? Y de la frontera norte, de cantones que teníamos que ver cuál es el ambiente, porque han sufrido el efecto de situaciones adversas al país y que obviamente son una descomposición de la última fase del proceso de paz que vive Colombia. Por consiguiente, teníamos que, tan pronto de hacernos cargo del Ministerio de Defensa, realizar en primer lugar un conocimiento de cuál es el despliegue, la planificación, la situación de las Fuerzas Armadas en la seguridad de la frontera, para con toda esa información tener un diagnóstico más exacto, ver cuál es la capacidad que se encuentran un tanto disminuidas, pero por sobre todo conocer la población. Por esa razón el día de ayer estuvimos en San Lorenzo y avanzamos hasta Mataje. Y prácticamente es la primera vez que una autoridad gubernamental está en Mataje para conversar con la población. Ciertamente que bastante gente ha salido de Mataje, pero hay gente que está en el lugar y he conversado con ellas. Lo más interesante es que me han manifestado que en situaciones que se están presentando de mayor seguridad, la gente está regresando. Eso ha sido una satisfacción inmensa. Primero porque es un recobrar la confianza en la seguridad y en las Fuerzas Armadas. Y también es recobrar su propio espíritu de la gente. Cuando atraviesan problemas de grandes dificultades, es natural que se tenga ese temor, que actúen en su propia defensa. Pero saben que cuentan con las Fuerzas Armadas y esa confianza les está permitiendo recobrar también su espíritu de trabajo, su espíritu de identidad nacional y de querer a su suelo patrio. Es lo más importante en la población. Es incomparable. Yo creo que pueden estar al tanto y aún superar el espíritu y amor que tienen a su tierra, a su actividad propia, al sentirse ecuatorianos. Y eso tenemos que apoyar. Por consiguiente, el
trabajo que hemos realizado por el momento es obtener toda la información necesaria, para lo cual no podía ser menos que me acompañe en este recorrido el jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Quién es? El general Moreira, y también me acompañe el general subsecretario de Defensa Nacional, el general Buñay. Bueno, y con este equipo hemos recibido la información de las dos principales unidades que se encuentran en Esmeraldas, y también el comandante del Comando de Operaciones Norte, de toda la frontera norte, de las 3 provincias fronterizas fundamentalmente. De tal manera que con toda esta información vamos a iniciar en esta semana una reorganización, un reajuste y un reforzamiento en los campos que se requieran. Tengo 2 preocupaciones. La primera es prepararle al señor presidente de la República un borrador de lo que significaría la política de seguridad de la frontera norte, con la cual solicitaré la reunión, si es posible en la próxima semana, de un Consejo de Seguridad Pública y del Estado, para que se oficialice, para que tome la decisión el señor presidente de la República, y con este paso se dé el inicio de la replanificación, y eso va directamente al Ministerio de Defensa, y con la directiva respectiva sea el Comando Conjunto que realice la planificación estratégica militar. Los medios, los recursos que tienen que ver directamente con la logística, que es lo prioritario, serán también presentados para que en el lapso no mayor de 2 semanas ya tengamos reacondicionado todo lo que necesitamos para una adecuada defensa y de seguridad de la frontera norte. ¿Qué respiró en Mataje, ministro? Un tanto de recelo, ya no diría temor, hay recelo. Y digo así porque se va transformando progresivamente. La presencia militar sí inspira confianza y la población tomará un poco más de tiempo para ir progresivamente retomando y reubicándose en sus lugares de trabajo, de vida, de sus propiedades. La preocupación de Fuerzas Armadas está en las áreas estratégicas, pero por supuesto también en la propiedad, en la población. Todo eso constituye, además de las áreas estratégicas, puntos sensibles, el patrimonio nacional ecuatoriano. En Mataje entendemos, señor ministro, que se han multiplicado seguramente, y esto tendrá que descubrirlo el Frente Social, se han multiplicado adherentes espontáneos u obligados a este comandante que ha deteriorado la paz en esta línea de frontera. No identifico yo a ningún elemento en particular, porque de todos los grupos que existen aquí mismo, como ustedes hemos analizado en varias oportunidades, para el Estado ecuatoriano hay una sola categoría. De todos los grupos que existan, hay una sola categoría, y es los actores irregulares que intenten infiltrarse o que intenten afectar a la población en su seguridad. Si estuviéramos en otras condiciones, como es el caso de Colombia, a quien respetamos muchísimo, le corresponde analizar en detalle el origen, el tipo, las conexiones, pero eso es un problema de quienes manejan tanto el narcotráfico para controlarlo, eliminarlo, como para la insurgencia. Y nosotros no tenemos en nuestro país más que, desgraciadamente, el narcotráfico que geográficamente da las oportunidades este hermoso país, por las hermosas condiciones geográficas, las facilidades, y que le constituye un verdadero centro, un núcleo estratégico favorable para este tipo de actividades ilegales que vamos a poner énfasis para neutralizarlas. ¿Se siente la permisividad que ha cundido, que ha, digamos, se ha establecido como protagonista fundamental de un Estado que no entró a auxiliar, a motivar desde el afecto a la patria,
hasta la educación con respecto a querer un Ecuador más activo, más productivo, seguro, edificador, progresista. Vergüenza ajena tal vez colmó incluso su paciencia de observador y a momentos debe haberse tomado de la cabeza, señor ministro, para graficar su preocupación desde el punto de vista de la permisividad y el área social descuidada. Es muy difícil que podamos afirmar que hay una mala intención o una intención negativa con el propio país, pero que hacía falta la presencia del Estado es una gran realidad. Usted nos representó ayer y lo hizo de magnífica forma en el tiempo preciso. Su reloj estratégico está funcionando adecuadamente, señor ministro, de la poca experiencia que como periodistas tenemos en cuanto a estos. Porque nuestro país cohesionado, como usted decía, va a arrojar frutos en forma inmediata. ¿Cuáles son nuestras fortalezas para que el éxito de su plan, más la ayuda de los ministros en el área de relaciones exteriores, donde necesitamos un empuje más técnico, más diplomático, si cabe el término, y en el área naturalmente del señor ministro del Interior, tiene muchas responsabilidades y obviamente tiene deberes que cumplir. Y no sé si el secretario de Estado de Interior esté meditando en lo que le va a corresponder. ¿Qué le va a trasladar al señor ministro de Gobiernos, señor secretario de Defensa? En este particular, que es muy justificable su preocupación, debo decir que el señor presidente de la República ha tomado una gran decisión en el momento en que ha reorganizado el sector seguridad, en el sentido de que defensa sea el coordinador. El Ministerio de Defensa es el coordinador del sector seguridad. Y en este sector está, obviamente, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Riesgos, Inteligencia, que son los principales componentes para que exista proyectos de seguridad cooperativos, interinstitucionales, para que sea la seguridad no objetos de responsabilidad exclusiva de Fuerzas Armadas, sino de los diferentes ministerios que acabo de mencionar, y obviamente también de los otros ministerios del área social y económica que necesita, por lo que acabamos de decir. Si hubo falta de presencia del Estado, hoy queremos, con la decisión presidencial, recuperar, para dar prioridad, y es la mejor forma de complementar la seguridad en todos los ámbitos. Colombia también y sus instituciones, Colombia y sus instituciones, especialmente las Fuerzas Armadas colombianas, también se alertaron con su presencia en la línea de frontera. Tanto es así que dispusieron que operaciones que estaban descuidadas se alentaran, y hubo una operación denominada Anaconda, que ya es de vieja vigencia y es de carácter militar, a cargo de las Fuerzas Armadas colombianas. Anaconda se movió un poquito, se activó, digamos, un poquito bastante, en una tarea conjunta con una división elitista que se llama Hércules. Así es. Y apresó. ¿Qué conocimiento tiene usted? Pero el estímulo para usted debe haber sido satisfactorio. Por supuesto, todas las actividades exitosas que realice Colombia cumplen con lo que la seguridad se caracteriza en su forma recíproca, es decir, los éxitos. En otras palabras, un país seguro a su vecino también le hace seguro. Esa es la reciprocidad que tiene la seguridad. Y los éxitos que tengan en este campo son satisfactorios, porque eso disminuye la presión y la
tensión y la conflictividad para nuestro país, por cuanto los actores transnacionales tienen otra visión y tienen una limitación muy grande y están siendo controlados. El control no solamente es del territorio, sino también de las actividades de quienes se sirven de ese territorio. Entonces es satisfactorio y mantendremos permanentemente con Colombia el intercambio que se requiera para su experiencia extraordinaria que tiene en materia especialmente de seguridad, sobre inteligencia y todos los aspectos relacionados con la seguridad, a excepción del campo militar. Lo que me refiero es que no tendremos en ningún momento ningún tipo de acción combinada u operación militar combinada. En los otros campos, la Combifron y todos los elementos que participan en el intercambio serán permanentes y de mucha cooperación, tanto con Colombia como con otros países. Y en esta oportunidad cabe mencionar que en idéntica forma ya se han firmado 2 convenios por parte de Cancillería con la Embajada de los Estados Unidos. Y también hay que mencionar que en ningún momento se puede interpretar de que habrán bases internacionales en nuestro territorio. En términos de traslación de inteligencias de los 2 países, Ecuador a la cabeza buscará, y Colombia por obligación y simultaneidad estratégica, intentará también Colombia hacer un traslado a conocimiento naturalmente de nuestras fuerzas también de inteligencia, porque son fuerzas de inteligencia, para mantenernos en un diálogo fluido, en contactos físicos, personales, de buena relación, de amistad y especialmente de intercambio de experiencias y de diagnósticos. Pero que no quede solamente en diagnósticos, señor ministro, sino que Colombia también y su institución militar tenga la gentileza, ahora sí, con una presencia firme de un secretario de Estado de su estirpe y de su recorrido, especialmente en las heroicidades del CENEPA, sepa que estamos con un comandante realmente de tierra, en permanente contacto con ellos, para que nos respondan por también su abandono del teatro de los acontecimientos por muchísimo tiempo. Cuando se encuentre usted con el grupo militar élite de Colombia, de la República Hermana de Colombia, y con su ministro de Defensa, ¿cuáles podrían ser sus aspiraciones de respuesta, sus mensajes de respuesta desde el lado de Colombia que usted espera, y sus reclamos naturalmente, porque también vale la pena protagonizar una plática con reclamos, con felicitaciones y con gratitud cuando haya que hacerlo? Desde luego, conocemos de sus dotes para enmendar el abandono que Colombia ha tenido sobre especialmente Sucumbíos, Nariño y esta parte del lado del Pacífico, en donde también la permisividad de ellos y el abandono han hecho que la frontera de siembra de la hierba se extienda de una manera gigantesca. La prensa colombiana mismo detalla el hectareaje inmenso que Colombia ha permitido sembrar a las transnacionales del delito, señor ministro. Perdóneme, me alargué un poquito. Hay que reconocer que defensa funciona muy ligada a diplomacia. Por consiguiente, hay campos de acción a cada uno que corresponde. Y por la parte de defensa debemos ser muy respetuosos. Como exigimos respeto para nuestro país, lo somos con otros países. Y no podríamos llegar a nivel de reclamo, tal vez alguna observación, porque también hay que reconocer la dimensión de la problemática de Colombia, el gran avance que ha tenido por lograr la paz y el inmenso problema que posee. Hay que, eso sí, reconocerlo. Y lo que sí podemos es ponernos de acuerdo en certificar que
La inteligencia efectiva es el principal componente del éxito en las operaciones militares. En otras palabras, las operaciones militares no podrían tener éxito si no hay una inteligencia efectiva. Y eso es lo fundamental. Y eso va a ser el nexo de cooperación entre los dos países. ¿Qué rescata la inteligencia efectiva? La inteligencia significa procesar todos los datos, recolectar inteligencia humana, técnica de señales, de imágenes, de toda la tecnología que se posea, pero particularmente la humana, que es la que supera en la época actual inclusive la gran tecnología, inclusive de ciberseguridad. Porque no hay nada más importante que la inteligencia física humana, cerebro, de la análisis, y la que se obtiene en el campo, en el terreno, junto con las operaciones militares. Ese fue uno de los éxitos que tuvimos nosotros en el CENEPA. Obviamente es diferente escenario, diferentes situaciones, diferentes adversarios, componentes, pero la inteligencia y su mecánica de trabajo no tiene variación. La capacidad de analizar, de interpretar, de obtener todos los resultados a futuro que se aspiran, esa es la inteligencia, ver cuál es la perspectiva, qué es lo que se va a obtener hacia futuro, cuáles son los pronósticos que se van a obtener a partir de los datos que se recaudan. Y en esa forma, esa inteligencia que pasa a operaciones le permite una mayor proximidad, llamemos, a que esos escenarios que están previstos no se cumplan, porque la defensa es esencialmente prevenir, contener esos acontecimientos. Cuando estamos hablando de operaciones más reajustadas, reforzadas, efectivas en frontera, significa prevenir la paz. Significa anticiparse a hechos que agraven tanto la afectación a la población como al territorio. Esa prevención es fundamentalmente de inteligencia. Y operaciones se aprovechan de esa inteligencia y hay efectividad. Las naciones del primer mundo, Estados Unidos a la cabeza por ser una especie de líder continental en materia de seguridad especialmente. Y del mundo. Y del mundo, así es. Nos están comprometiendo reiteradamente su apoyo. Falta un pedido. Ese pedido no debe provenir de usted antes que del señor presidente de la República por lo delicado ideológicamente que le puede resultar al primer mandatario dejar constancia de un petitorio a la Unión Americana en términos estratégicos y de defensa. Entonces, a ver pues, señor embajador, vamos trabajando. Esto es lo que necesitamos, un caudal de cerebros electrónicos, una base reinstalada en alguna parte de este callejón o de esta ruta en la que vamos a tener dificultades para estar al tanto, tanto Colombia como Ecuador, de lo que está ocurriendo en el teatro de los acontecimientos. He venido pensando en esto desde el día de ayer. ¿Es un petitorio más o menos que se ajusta a realidades? Por supuesto, el señor presidente de la República es quien toma las decisiones. Claro que sí. Y los acuerdos firmados son una decisión presidencial a través de Cancillería. Ya. Y los otros convenios... Ahí viene la parte pragmática de mi interrogante, porque en las dos instancias como que usted no va a tener eco. Bueno, acabo de mencionar, van paralelas en responsabilidad, defensa y diplomacia. Obviamente, a partir de la política exterior se deduce la política de defensa. De tal manera que corresponde a los dos ministerios del análisis para que se pueda obtener en la mejor forma los apoyos de carácter internacional que sean necesarios. De otros países, de Italia, de España, de Francia, hay que ver en qué campo, en qué área, y eso es un análisis tanto de Cancillería como de defensa. ¿Ya tiene ideado usted, no nos va a decir desde luego, ni lo pienso, pero está diseñando su mente, señor ministro, una operación macro con fuerzas de tarea que van a ser indispensables? La inteligencia, sí nos puede anticipar, debe pertenecer a una virtud.
frente a otros países que han hecho de sus habitantes un asidero de inteligencia humana solidaria con la fuerza militar para poder, no solamente en el teatro de los acontecimientos, sino en todos los puntos estratégicos del convivir nacional, apoyar a nuestras Fuerzas Armadas ecuatorianas? Por supuesto. Hay que considerar que el Ministerio de Defensa no es un órgano operativo estratégico, es un órgano político estratégico, es parte de ese nivel. Mire usted. Y si fui a frontera... ¿Cuál es la diferencia, perdona, ministro? Precisamente, si fui a frontera es porque no debe haber un divorcio ni solamente comunicarnos a través de documentos, sino del conocimiento de la realidad pragmática en el sitio. Por eso fuimos hasta Mataje. Y la responsabilidad está del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la planificación estratégica militar. Pero el Ministerio de Defensa, para emitir su directiva y para recomendar al presidente de la República una política adecuada, tiene que conocer la realidad del terreno, no únicamente del escritorio. Desde el escritorio con documentos no es suficiente. Esos tienen que estar respaldados con un conocimiento objetivo, pragmático. Por eso me acompañó el Comando Conjunto. Y precisamente el jefe de Estado Mayor, no el comandante del jefe del Comando Conjunto, el jefe del Comando Conjunto, sino más bien el jefe de Estado Mayor, porque de él depende la planificación. Entonces, el Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al realizar su planificación, recibirá la aprobación y las decisiones que tome el jefe del Comando Conjunto. Pero para el momento preciso de esa planificación llegará una directiva desde el Ministerio de Defensa muy ajustada a lo que decida el Consejo de Seguridad Pública del Estado por decisión presidencial y se aplique en el Comando Conjunto. Ministro, Javier Patiño es un periodista colombiano que pertenece a la cadena NTN, que tanto bien ha hecho a nuestro país en términos de notarnos lo que está haciendo Colombia desde hace algún tiempo, en bien y en mal. Ellos también se quejan periodísticamente se quejan de un poco del abandono que ha recibido esta parte de la línea de frontera. Y están preocupados especialmente por el florecimiento de los sembríos de cocaína o de hierba, y la presencia naturalmente de comandos mexicanos en esta línea combinada, ¿no? A ratos no es que están allí ellos están en nuestras ciudades, seguramente, señor ministro. Allí la inteligencia nuestra y la colombiana tienen que unir empeños estratégicos para hacer un seguimiento adecuado. Guerra avisada no mata gente, pero denos una idea de cómo piensa usted organizarse de esa manera para estar liderando y empujando a que Colombia también haga su parte, que no lo ha hecho, ministro. Cuando estamos hablando de inteligencia, hay todo un proceso que se sigue para transformar la información en inteligencia. Esa inteligencia tiene que obedecer a los objetivos de cada país. Por esta razón, la importancia de la política de seguridad de la frontera norte va a determinar objetivos estratégicos. Estos objetivos van a ser la orientación que tenga la Dirección de Inteligencia para su trabajo, con toda la mecánica, la dinámica que es absolutamente particular dentro de inteligencia. Su producto de trabajo nos entrega, pero está en conexión con los objetivos nacionales. Por consiguiente, los objetivos nacionales de Colombia con los objetivos nacionales de nuestras respectivas políticas no son 100% los mismos. Hay que ver qué objetivos para nosotros tienen que ser considerados al igual que lo hará Colombia. Por eso es la seguridad cooperativa, en eso se fundamenta. La seguridad cooperativa lo que hace es permitir que haya una concertación de objetivos estratégicos de los dos países, muchos de los cuales serán los mismos, otros no. Entonces, en lo que usted me acaba de mencionar, por ejemplo, es un objetivo estratégico que el Ecuador no participa. Puede obtener información, puede ser de incumbencia, pero directamente para actuar sobre esos elementos adversos no participa el Ecuador. Es un objetivo que es diferente del Colombia con el Ecuador. Pero podríamos de alguna manera reprisar
lo hecho por el expresidente Uribe en la nación colombiana y que afectó a nuestras poblaciones tremendamente cuando usted estaba en ejercicio castrense vital importante, y le reclamábamos que reclame a nuestro presidente, y ahí se dio una colisión de interpretaciones. Yo le dije al señor presidente Uribe el otro día, que tuvo la bondad de aceptar una llamada de esta emisora: señor expresidente, ¿y usted no cree que este es un momento para que nosotros también optemos por la modalidad militar de bombardear una zona colombiana a fin de que se refiere a las fumigaciones? No, y también la operación en Sucumbíos, la permisividad que otorgó el presidente Correa para que se instalen los guerrilleros, usted conoce, y claro, Uribe se molestó tremendamente y fue y bombardeó territorio ecuatoriano. Yo le dije ahora, si es que era permisible que nosotros también, en aras de lo que él argumentaba en esa fecha, nosotros también hagamos lo mismo, porque ahí no hay que ir con helicópteros, sino hay que ir a bombardear, dicen algunos de tantos criollos militares que somos casi todos en momentos de tensión, señor ministro, mil perdones. Esos momentos de tensión pueden llevar a decisiones desesperadas o exageradas y no es lo que corresponde al manejo del país. Entonces. Vale la pregunta, pero en el nivel de Estado tiene que ser muy reflexionado estos asuntos, y además hay que considerar que las circunstancias, los escenarios son absolutamente diferentes. Distintas. Muchos de los conflictos se solucionan en la época actual a través de diplomacia, y además hay que ver en qué condiciones se está en los diferentes escenarios para tolerar o no este tipo de situaciones. Y si es que en el primer día de ejercicio físicamente de mi dependencia a cargo, hemos ido precisamente a frontera a verificar de cómo está la situación, de cómo están las operaciones militares planificadas, cómo se están ejecutando, qué requerimientos, qué necesidades tienen. Esto es precisamente para prevenir situaciones de conflicto o situaciones que afecten a la seguridad nacional. Usted es un militar de victorias y ayer usted pensó, sí tengo opciones y voy a triunfar en esta misión, señor ministro. Perdone, ¿cómo le pregunto? Como decía hace un inicio, no depende exclusivamente del liderazgo, depende fundamentalmente de los componentes de la defensa y de la seguridad. Pero también del liderazgo. Por supuesto, a partir del liderazgo, de la orientación que se dé. Pero el éxito depende especialmente del equipo de trabajo, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la acción integral e interinstitucional y de la cohesión nacional. Son componentes diferentes, pero que actúan en unísono para tener éxito. No es válido, no es conveniente anticipar triunfalismos, pero la ruta de la mafia, ¿hasta cuándo o en qué tiempo busca usted o buscará usted controlarla? La seguridad no tiene tiempo. El horizonte es permanente, porque en primer lugar una seguridad al 100% no se puede lograr. Ningún país lo puede lograr. Y no es un país en solitario que puede lograrlo. Es en seguridad cooperativa, sin horizonte de tiempo, porque es permanente. Como permanente es la vida, como eterno es el suelo ecuatoriano. Estamos esperando, dice el señor embajador de Estados Unidos, de un petitorio ecuatoriano. No sé si llamarlo un petitorio, pero ellos están esperando alguna señal, no de auxilio, pero sí de responsabilidad continental o algo por el estilo. Además de, Estados Unidos está interesado, pues si él no se interesa, entonces ¿quién más? Este es un problema de todos, no solamente de Ecuador. Entonces, ¿cuál sería la carga de propósito suya que le traslade y le diga, pues, esto es lo que necesitamos, ¿no? Él habla de un
de una reactivación de algo militar, dice, de una operación militar, de una base militar, algo por el estilo. ¿Usted está dispuesto a dar ese paso, señor ministro? Lo que se requiere, como usted acaba de mencionar, no es un problema exclusivamente del Ecuador. El problema del Ecuador prácticamente es una consecuencia de todo el fenómeno de carácter geopolítico, de carácter regional que tiene el narcotráfico. Entonces jamás puede estar en responsabilidad de un solo Estado. Inclusive se habla de la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad no está en los países vecinos, está inclusive de los países que no tienen el adecuado control de precursores, por ejemplo, porque esos no son de producción nacional, peor aún. De tal manera que la participación del sector defensa es presentar con lo que hemos recorrido en frontera y lo seguiremos haciendo, porque no es solamente Matac, sino toda la frontera norte. De tal manera que este es el reconocimiento inicial. Seguiremos permanentemente en este trabajo. Hoy fue un reconocimiento de tipo diagnóstico, pero después tenemos que hacer un reconocimiento de verificación de lo que estamos queriendo establecer en los planes. Y luego de lograr una nueva verificación de resultados. Es decir, es permanente el trabajo. En idéntica forma es permanente toda la acción de la seguridad. Y lo que haga el Ministerio de Defensa es presentar las recomendaciones al señor Presidente de la República, coordinaremos con Cancillería para que se vean cuáles son estas necesidades, y en medida de lo cual se puede establecer la cooperación de diversos países. Lo que sí, reitero, no habrán bases internacionales en nuestro territorio, porque la Constitución lo prohíbe. Y somos respetuosos de la Constitución. Muy bien, señor ministro, era una aclaración muy significativa y le pido que tenga la bondad de contestarnos esta última pregunta. Somos proveedores de insumos muy sospechosos, muy importantes para ellos. Es decir, nuestro ejercicio de traición al país, de traición a la patria, sin indiciar a nadie. Pero ahí hay un ejercicio de las transnacionales del delito que se proveen vía Ecuador hacia Colombia de los insumos fundamentales para el procesamiento de la hierba. Entonces, allí, ¿qué medidas vamos a asumir, tanto de ida como de vuelta, no? Porque así han venido trabajando ostensiblemente en los últimos años, señor ministro. Nuevamente, guerra avisada no mata gente, pero una idea global de lo que usted puede diagnosticar de este ejercicio de provisión de materiales estratégicos para elaborar la droga. Ahí está un trabajo en este sentido muy particular y combinado que se realiza, cooperativo, combinado, conjunto con la Policía Nacional. En el sentido de que en frontera, que usted mismo la va a liderar en materia de seguridad. Por eso está organizado el sector seguridad, que es una medida inteligente, porque ahí vamos a coordinar policía y fuerzas armadas en el efecto de evitar que estos insumos, no solamente internacionales que se obtienen como productos de carácter internacional, sino también hay productos nacionales. Hablemos de la misma gasolina, por ejemplo, que es uno de los precursores que se utiliza en el procesamiento. Entonces, la contención, el control, el evitar que haya esa participación de cualquier origen que sea dentro del país o de que sea puente el país para favorecer a este procesamiento. El sector seguridad está actuando. Lo que haremos es ir mejorando porque siempre es perfectible la seguridad. El señor ministro de Interior es un respetabilísimo académico. Rector de la universidad. Sí, claro. El señor presidente le hizo conocer que determinadas materias o áreas de seguridad las va a manejar usted para que no esté una intermediación diplomática o política insertándose en una tarea que debe ser de exclusiva competencia del área militar, digamos, en este caso, del área de defensa de la nación. El señor Toscanini, el respetable académico doctor Toscanini,
¿Conoce del particular? Tenemos reuniones programadas en el sentido de poder coordinar nuestras acciones con las instituciones a las que representamos, es decir, a Fuerzas Armadas, a Policía y también Inteligencia, que es vital para el funcionamiento de los dos componentes fundamentales. De tal manera que esto será una programación continua para ir logrando no solamente el reajuste de las planificaciones, sino ver qué resultados se están obteniendo. Eso será permanente. Señor ministro, muchas gracias por A haber usted, muy buenos acudido a días. esta Gracias. invitación. Estamos a sus órdenes, señor ministro, porque estando a sus órdenes todos los ecuatorianos, estamos al servicio de la patria. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, ministro. Bien, el ministro Toscanini de este tema no ha hablado, no ha opinado en... Perdón. Tenga la bondad. Sí. El general Moncayo explicaba a nuestro medio cómo desde el 2016 el Departamento de Estado de la Unión Americana presentó un informe cómo desde nuestro país sale la droga a diferentes puntos del planeta y la falta de preparación parte de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra policía, de nuestros estamentos de justicia. Todo esto que queríamos averiguar, pero no lo hicimos porque no es un tiempo adecuado para hacerlo. Está hablando de áreas mucho más influyentes en su liderazgo avanzado. El liderazgo que pensaba rescatar en materia de seguridad personal un expresidente de la República, bueno, pues que se quede en el guión y en el libreto del señor ministro y que más bien nos demuestre su independencia de, digamos, de esa exigencia de su designación, por toda la cantidad de fotografías que las redes sociales han hecho aparecer. Con esto digo bastante, esas cosas a un general de la talla de Jarrín y del general Moncayo y del miembro que también fue un general, que lo llamamos equivocadamente Coronel Hernández. Él tenía todo el derecho de ser un general de la República y hoy está dándonos su aporte en el Consejo Transitorio que lidera Julio César Trujillo. Bueno, esto es lo que le convenía rescatar, su visión de las cosas al señor ministro Jarrín. Ahora hay que dejarle. Y dejarle que él planifique, diseñe, ha entrado a Mataje, está muy pensativo. Si quieren, le referimos que está no preocupado. Él está pensativo, es un hombre serio, con un liderazgo clarísimo y un libreto y un guión que de veras nos va a honrar a todos los ecuatorianos y especialmente a las Fuerzas Armadas. Los señores comandantes de los diferentes ámbitos en servicio activo estarán muy contentos con este ministro. De seguro que estarán muy contentos. Ayer nos recordaba, ¿no?, Paco Moncayo, lo que él había entregado desde el 2016. Los señores americanos sí tienen una lectura especial de lo que ocurre o venía ocurriendo en nuestro país. Pero fuera la base de Manta, ¿no? Ahí están los resultados. Ahora hay que rehacer todo eso, no con protagonismo de los señores americanos, no se trata de eso. Pero sí de un caudal de cerebros electrónicos, de una tecnología que le permita al Estado ecuatoriano mantenerse a cabalidad, muy informado de su conflictiva línea de frontera, no solo en el norte, también en la parte serrana,
en Amazonía, en Sucumbíos, ya ustedes verán el inventario que vamos a hacer de Sucumbíos y las amenazas que subsisten en toda la línea de frontera, ¿no es cierto? Así es que hasta ahí llegamos. Javier Patiño de NTN 24, como corresponsal de 24 horas, nuestro aliado Teleamazonas, detalla la captura de 6 integrantes del Frente Oliver Sinisterra, que me gustaría que escuche este momento el compañero periodista colombiano en Bogotá. Sí, el compañero Hoyos nos ofreció precisamente a esta hora un contacto telefónico. Las 7:43 de la mañana. No le preguntó esto, no le preguntó esto otro. No, hay que preguntar de a poco. Los del resto de compañeros también tendrán oportunidad de hacerlo. Nosotros quedamos ahí con un cuadro general de lo que ha observado esta víspera el señor ministro y de su apreciación global del conflicto. Bueno, pues esto nos decía desde NTN Javier Patiño. Hace pocas horas se dio el resultado de la operación Anaconda por el Ejército y la Policía Nacional, donde fueron capturados 6 integrantes del Frente Oliver Sinisterra, entre ellos alias Mantequillo, hombre muy cercano a alias Guacho y alias Michael, persona que se encargaba de la red de apoyo acá en el departamento de Nariño. Hay que decir que en las últimas 48 horas se ha logrado la captura de más de 13 integrantes del Frente Oliver Sinisterra. En Colombia, las Fuerzas de Tarea Conjunta Hércules, en la operación Anaconda, confirmó que en menos de 48 horas capturaron a alias Mantequilla y 5 miembros más del grupo armado Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. 6 sujetos fueron capturados, entre los que se encuentra uno de sus más importantes explosivistas, conocido como alias Mantequilla, quien con una experiencia de más de 4 años en el manejo de estos artefactos habría logrado presuntamente atentados terroristas contra la fuerza pública, la población civil y la infraestructura crítica en el corregimiento de Candelillas. El segundo al mando de las redes de apoyo al terrorismo de las milicias de Candelillas también fue capturado. Se trata de alias Michael. Entre los capturados se encuentra alias Michael, quien habría estado durante 4 meses con Guacho y que pasó a ser presuntamente el encargado de concretar homicidios selectivos, secuestros y extorsiones en la región. Hasta el momento, las fuerzas militares colombianas han logrado capturar un total de 23 miembros de la banda. Además, confirmaron que cada vez están más cerca de capturar al líder, alias Guacho. Seguimos ejecutando la operación Anaconda contra los grupos armados organizados residuales Oliver Sinisterra, para así ir cercando a su cabecilla, alias Guacho, hacia su captura o neutralización. Según el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, la organización criminal mexicana, el Cartel de Sinaloa, habría puesto precio a la cabeza de alias Guacho por comprometer las rutas para el tráfico de la droga. Hay que decir que las autoridades colombianas y ecuatorianas también están muy pendientes del tema del corredor humanitario para la entrega de los cuerpos de los 3 integrantes periodistas del diario El Comercio, que fueron muertos al parecer por la estructura de alias Guacho. Se espera que el Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno colombiano ya firmaron los protocolos y están a la espera que se den las coordenadas para que se entreguen los cuerpos de estos periodistas que fueron asesinados. Este fue un informe de Javier Patiño de NTN 24 para nuestro canal aliado Teleamazonas. Vamos a una pausa, tenga la bondad. Te abrazamos fuerte, Ecuador. En los días más difíciles, aquí seguimos. Recordaremos con honor a quienes ya no están. Rechazamos con firmeza a los asesinos. Rechazamos las circunstancias, aquellas que fueron creadas por quienes te traicionaron, por defender sus ideas, su proyecto. Abrazamos el silencio para escuchar esperanza. Te abrazamos fuerte, Ecuador. Aquí seguiremos, buscando la verdad. Exa FM y Democracia AM.